Bienvenidos a la unidad 2, Introducción al lenguaje de programación Python. En esta unidad nos planteamos varios objetivos. El primero es utilizar un lenguaje de programación real. El segundo, aprender a usar los tipos de datos básicos que tienen la mayoría de los lenguajes de programación. El tercero es usar un poco las instrucciones que hacen entrada de datos hacia el computador y las instrucciones que nos arrojan datos que el computador ha calculado. El cuarto es reconocer los operadores, los que realizan instrucciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación. El quinto es aprender a implementar algunos algoritmos básicos, ¿sí? muy pequeños que involucran los tipos primitivos y las operaciones más básicas. Y el último es aprender a probar estos algoritmos utilizando el lenguaje de programación con un enfoque un poco estructurado. Bueno, los lenguajes de programación son el resultado del trabajo de muchas personas que han estado ideando tanto conceptos como tecnologías para poder resolver problemas de una manera estructurada. Son lenguajes artificiales, han sido diseñados por equipos grandes de personas y permiten que nosotros expresemos las soluciones a problemas para que el computador las ejecute automáticamente después, ¿sí? Existen diversos niveles de lenguajes de programación. Hay lenguajes de muy bajo nivel, muy pegados a la máquina, a la arquitectura de la máquina y cómo la máquina realiza sus instrucciones más básicas, más primitivas, y hay lenguajes que se alejan más de ese nivel. Hay lenguajes de alto nivel y estos son los más recomendados para aprender a programar. Los programas siempre son soluciones a un problema, ¿sí? Nosotros expresamos esas soluciones, puede ser en pseudocódigo o en diagramas de flujo, ¿sí? Y luego las volvemos más concretas y las escribimos en un lenguaje de programación que tiene unas reglas mucho más estrictas. Cuando ya ese programa está listo, entonces se le hacen ciertos procesos en cierto lenguaje de programación. Hay que compilar, hay que enlazar los programas. En Python vamos a tener un solo paso que es interpretar y después vemos el resultado de la ejecución de esos programas como salidas. El nombre hace homenaje a un grupo de humor que era Monty Python británico, que hizo varias cosas, varios programas de televisión y películas de cine en los años 60, 70, y varios de sus miembros aún viven, ya no están como grupo, y ese nombre le da como algo, le da a uno como el sentido del lenguaje. El creador le puso un nombre que recuerda a un grupo de humor y la idea es que uno se divierta al programar, ¿sí? Tiene varias características. Una es que es interpretado, ¿sí? Escribimos un programa y él se ejecuta inmediatamente. Hay otros lenguajes de programación que tienen varias etapas intermedias más complejas. Los tipos de datos de Python son dinámicos, o sea que se van infiriendo en la ejecución, y es un lenguaje multiplataforma, corre en Mac OS X, en Windows, en diversos sistemas Unix, incluido Linux. Y uno de los elementos más importantes es el intérprete. Es un pequeño programa que recibe nuestras instrucciones y va ejecutando los programas que realizamos. Este es un pequeño programa de unas 9 líneas que tiene varios elementos del lenguaje Python, ¿sí? Cuando uno utiliza un lenguaje interpretado, lo que hace es, por medio del intérprete, decir, ejecúteme todo este código, y él inmediatamente me da resultados. En otros lenguajes hay que realizar varias etapas previas antes de ver
el resultado de los programas. Aquí están las 3 plataformas más importantes en las que corre Python, pero inclusive corre en más plataformas aún. Puede inclusive correr en Android, en iOS, y es un lenguaje relativamente fácil de portar a nuevas plataformas. Este es un pequeño pantallazo de cómo luce el intérprete, ¿sí? Ahí él ofrece un texto donde nos muestra la versión de Python, nos muestra luego estos 3 caracteres de mayor que seguidos, que ese es el indicador para que nosotros allí escribamos las diversas órdenes que vamos a darle, ¿sí? En este caso se da una instrucción de salida y él inmediatamente muestra la salida. Dependiendo del sistema, este intérprete puede ser todo a blanco y negro o puede tener diversos colores para mostrar diferentes elementos de entrada, de salida, de definición de funciones, entre otros. Bueno, los tipos son dinámicos. Entonces, primero, lo más conveniente es introducir los tipos primitivos, los más básicos, y luego empezar a hablar de qué es eso del tipado dinámico. Bueno, cuando uno modela la solución a un problema, ¿cierto? Tiene que tratar con datos de la vida real, por ejemplo, la edad de una persona, la estatura, el nombre, ¿sí? Si el estado civil de la persona, si está casado, divorciado, soltero. Entonces, estos datos reales nosotros los modelamos con los tipos de datos que tienen los lenguajes de programación, o en ciertos casos hay que crear nuevos tipos de datos. Entonces, en este caso, estos tipos pueden asignarse así. La edad es un número entero, porque uno tiene un número de años dado, y socialmente no nos interesa contar el número de meses que han transcurrido, únicamente el número de años. La estatura, ese ya no es entero porque uno mide, digamos, 1.75 metros o 1.62 metros, entonces ya ahí conviene utilizar mejor un número real. El nombre es pues un conjunto de caracteres, entonces el nombre técnico que utilizan los lenguajes de programación es cadena, una secuencia o cadena de caracteres. Cadena de texto, entonces es el tipo de dato normal para nombres. Y cuando se hace una pregunta, por ejemplo, por un estado civil concreto, si una persona está casada o no, entonces se utiliza un tipo de dato que es un valor de verdad, que es cierto o falso, que recibe el nombre de booleano por el apellido del señor George Boole, que fue un británico que trabajó mucho en la matemática que da base a la computación. Por ejemplo, aquí tenemos varias expresiones válidas en Python que pueden modelar el almacenar ciertos datos para los ejemplos que estábamos mencionando en la sección anterior. La edad de una persona, edad igual a 10, la estatura, el nombre y si es casado o no. En cada caso, lo que se hace es crear una variable, ¿sí? Aquí es edad, aquí es estatura, aquí es nombre, aquí es casado, y asignarle un valor. Entonces, en este caso un número entero, 10, en este caso un número real, 1.70, en este caso un nombre. Las cadenas de texto se colocan entre comillas y en este caso un valor de verdad, que en la mayoría de los lenguajes de programación se escriben con las palabras inglesas true y false. Aquí está un resumen de los tipos de datos los más básicos que tiene Python. Sobre todo nos interesa el nombre que Python le da a estos tipos. Int para entero, float para los números reales o de punto flotante, str para los tipos de datos string o cadenas de texto, y bool para los valores de verdad o booleanos. Y al lado derecho de esos nombres que les da Python están nuevamente los ejemplos, algunos ejemplos de uso de estos tipos de datos. Está
A edad se crea una variable, se le asigna 10, a estatura se le crea esta variable, se le asigna 1.70. Los números en Python reales se usan con punto, no con coma, porque digamos que nosotros escribiendo, digamos en Excel o en Word podríamos utilizar coma para separar la coma decimal, porque es una costumbre latinoamericana, pero en Python tiene que ser punto, es el único carácter que se reconoce para expresar la parte fraccionaria de un número real. Los nombres siempre tienen que ir entre comillas dobles o entre comillas simples. Python recibe las dos y en este ejemplo estamos realizando una operación, estamos preguntando si 3 es mayor que 1 y si eso es cierto, asignándole el valor a la variable a que se crea en ese momento. Otros elementos que se utilizan en los lenguajes de programación son las constantes. Aquí hay ejemplos de algunas, ¿sí? El valor de pi, ¿sí? Que es una constante universal, cuántos minutos tiene una hora, cuántos segundos tiene un minuto o cuántos centímetros tiene un metro. Entonces, estos son ejemplos de valores que no cambian, que ya sea por la matemática, por razones matemáticas o por razones convencionales sociales, no cambian. Entonces estos valores son constantes y en los lenguajes de programación tenemos mecanismos que nos permiten modelar esto. En algunos lenguajes son mecanismos más detallados. En Python simplemente los asignamos a una variable y tenemos cuidado de no alterarlos posteriormente. Lo importante de estos valores constantes es que el programador respete su definición y siga la misma convención durante todo el programa para que no se rompa esa norma o convención social que se le da a la constante.